Hoy tenemos un video que promete ser inolvidable. Imagina una noche tan épica, tan llena de glamour, que quedaría grabada no solo en la memoria de todos los que estuvieron presentes, sino también en la historia misma del evento. Nos encontramos con un escenario de ensueño, un imponente castillo medieval, ubicado sobre una colina que dominaba la ciudad. El ambiente, la decoración, la vibra de la fiesta, todo estaba diseñado para dar lugar a una velada única. Desde que comenzaron a enviarse las invitaciones, se sabía que esta celebración no iba a ser como cualquier otra. El castillo, restaurado con impecable cuidado, parecía sacado de una película, una mezcla perfecta de historia antigua y comodidades modernas. Las altas torres de piedra y los ventanales con cristales de colores contrastaban con la comodidad interior, creando un ambiente de lujo y sofisticación en cada rincón. Todo estaba orquestado para que cada momento fuera digno de ser recordado. Pero como siempre pasa, lo que se ve por fuera no es siempre lo que está ocurriendo detrás de las sonrisas. Al acercarse los invitados, el lugar no solo impactaba por su majestuosidad, sino que parecía envolver a todos en una atmósfera mágica, un lugar donde el tiempo se detenía. Las luces blancas que adornaban el camino hacia la entrada principal daban la sensación de caminar entre estrellas. Cada paso se convertía en una experiencia sensorial, el fresco aroma de flores se mezclaba con los exquisitos sabores de los platillos que se servían dentro del castillo. Todo parecía un sueño, como si se estuviera celebrando un cuento de hadas. Pero en medio de este escenario deslumbrante, había algo más que se podía percibir, algo que no era tan fácil de ver pero sí de sentir. Ángela Aguilar, la joven cantante y actriz, caminaba por el salón con su vestido largo, elegante, perfectamente diseñado para robar miradas, pero sus ojos no podían ocultar una sensación profunda de incomodidad. Y aunque su imagen era perfecta, su cuerpo en el entorno era solo una parte del cuadro, lo que realmente se veía en ella era una lucha interna, una sensación de no pertenecer, de ser una intrusa en ese mundo. Lo que provocaba esta sensación no era solo el deslumbrante lugar ni el brillo de la fiesta, sino la mirada de su suegra, Chisti, madre de Cristian Nodal. La relación entre ambas nunca había sido sencilla, y a pesar de los intentos de Ángela por llevar las cosas con cortesía, las tensiones entre ellas eran palpables. Chisti, aunque siempre educada, no lograba ocultar una frialdad que pesaba en el aire. Ángela era plenamente consciente de que no estaba completamente aceptada por la madre de Cristian, y esa sensación era como una sombra que la seguía. La comparación constante con Kazu, la exnovia de Cristian, hacía que Ángela sintiera que nunca podría estar a la altura de las expectativas que su suegra tenía para su hijo. De alguna manera, la figura de Kazu continuaba presente, aún sin ser mencionada directamente, como un peso sobre su relación con la familia Nodal. Aunque Ángela intentaba mantenerse serena, la atmósfera cargada de expectativas era innegable. El salón de lujo y el ambiente impecable no hacían más que resaltar la presión que sentía al estar en un entorno donde, aunque todos sonreían, las tensiones familiares no se podían ocultar. La figura de Kazu, aunque ausente, parecía acechar en cada esquina del castillo. Mientras tanto, Cristian Nodal, el hombre que parecía ser el centro de todo este enredo, también se encontraba atrapado en medio de la tormenta. Aunque su relación con Ángela era pública, aún quedaba la sombra de la figura de su ex, una figura que no solo era un fantasma en la vida de Cristian, sino también en la percepción pública de su relación con Ángela. Algunos decían que Nodal estaba buscando una estabilidad emocional en el amor, algo que claramente le había faltado en el pasado. Y aunque la relación con Ángela parecía avanzar, había algo que no encajaba del todo. ¿Acaso el deseo de encontrar paz y seguridad emocional lo había llevado a tomar decisiones apresuradas? ¿Realmente podía Nodal alcanzar la estabilidad que tanto deseaba a través de relaciones rápidas y con tanta carga emocional? La velada de Cristian Nodal, un evento lleno de lujo, emoción y glamour, continuaba desarrollándose con la belleza propia de una noche de ensueño, pero con un toque de incomodidad que Ángela no podía evitar percibir. Aunque el castillo brillaba con su magnificencia, la atmósfera en el interior era mucho más tensa de lo que cualquier invitado podría haber imaginado. A medida que avanzaba la noche, Ángela no podía quitarse de la cabeza las constantes comparaciones que Chisti hacía entre ella y Kazu, una sombra que parecía seguirla a cada paso. Aunque intentaba mantener la calma, la actitud distante y los comentarios sutiles de su suegra la desgastaban emocionalmente. Cada interacción entre Chisti y los demás era un recordatorio doloroso de que nunca sería completamente aceptada. Incluso cuando no se mencionaba a Kazu, la figura de la exnovia de Cristian seguía presente, más viva que nunca en la mente de todos.
Ángela se sentía desplazada, como si en ese entorno de lujo no tuviera cabida, a pesar de sus esfuerzos por agradar. ¿Realmente era posible que nunca pudiera cumplir con las expectativas que la familia de Nodal tenía sobre ella? Aunque Christian estaba rodeado de sus amigos y disfrutaba de la velada, Ángela no podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de romperse. El peso de las comparaciones, las tensiones no resueltas y la constante presión se acumulaban en su interior, y nadie a su alrededor parecía darse cuenta del dolor que estaba experimentando. La fiesta continuaba su curso sin interrupciones, y todos disfrutaban del ambiente relajado que ofrecía el castillo, pero en el fondo, Ángela no podía librarse de la sensación de incomodidad que se había apoderado de ella. Los grandes artistas del género musical, como Pancho Barraza y Alfredo Olivas, estaban en la sala, charlando y disfrutando del evento, mientras que Christian, como buen anfitrión, se mostraba relajado y accesible. Pero Ángela se sentía como una espectadora ajena a todo, atrapada en la tormenta emocional que su suegra había desatado con su actitud distante. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego llegaría cuando, en un momento de aparente calma, Chisti se levantó para hacer un brindis. Con una copa de vino en la mano y una mirada emocionada, comenzó a hablar con tono cálido sobre lo orgullosa que se sentía de su hijo. Hasta ahí, todo parecía normal, pero las palabras que salieron de su boca serían la chispa que encendería el conflicto. «Quiero brindar por mi hijo Christian y por su esposa Kazu», dijo con una sonrisa, sin darse cuenta del impacto de sus palabras. En ese momento, el silencio se apoderó de la habitación, y los murmullos comenzaron a llenarlo todo. Ángela, que estaba al lado de Chisti, no podía creer lo que acababa de escuchar. El nombre de Kazu, la exnovia de Christian, fue pronunciado como si ella aún tuviera un lugar en su vida, en un evento tan importante para Christian, como si Ángela nunca hubiera sido parte de su mundo. El dolor que Ángela había estado acumulando en su interior explotó, y la celebración, que al principio parecía perfecta, se convirtió en un caos emocional para ella. Mientras tanto, los ojos de los presentes se dirigían hacia Chisti, que parecía completamente ajena a la magnitud de su error. A medida que los invitados llegaban al castillo, el ambiente que los rodeaba era simplemente impresionante. La edificación, iluminada de manera perfecta, creaba una atmósfera que combinaba lo acogedor con lo misterioso, envolviendo a todos en una sensación de pertenencia a un evento grandioso. Al cruzar la puerta principal, los asistentes se encontraban en un salón deslumbrante, con un techo alto que parecía elevarse hacia el cielo. Los candelabros de cristal colgaban con majestad, reflejando la luz de las velas que bañaban las paredes de piedra, dándoles un brillo dorado que contrastaba con la oscuridad de la noche. Las mesas, dispuestas con precisión casi perfecta, estaban cubiertas por manteles blancos como la nieve, adornadas con flores de colores vibrantes que aportaban frescura a la escena. Las copas de vino brillaban bajo la tenue luz, invitando a los invitados a brindar, mientras la música suave de un cuarteto de cuerdas proporcionaba una melodía armoniosa que se fundía con el murmullo de las conversaciones. El evento, hasta ese momento, parecía estar destinado a ser un éxito total, un reflejo de lujo, elegancia y sofisticación. Sin embargo, detrás de esta imagen perfecta, existía una tensión invisible que solo algunos podían percibir. Aunque nadie más lo notaba, Ángela sentía la presión de ser observada, juzgada, y sabía que su lugar en esa celebración no estaba garantizado. Mientras todos disfrutaban de la velada, ella no podía evitar sentir que era una intrusa en un mundo que no la aceptaba completamente. A pesar de su esfuerzo por integrarse, Ángela no podía escapar de la sensación de ser vista como un reemplazo, como una sombra de Kazu, la exnovia de Christian Nodal, en cuyo recuerdo parecía residir el ideal que su suegra, Chisti, seguía manteniendo. Ángela era consciente de que su presencia no era tan bienvenida como la de otros invitados, y aunque intentaba disimularlo, las miradas y gestos sutiles de desaprobación que recibía de su suegra no podían pasar desapercibidos. Cada vez que Ángela recibía un cumplido por su elegancia o su belleza, sentía que esos halagos eran solo una máscara que ocultaba el juicio y la comparación constante con Kazu. La manera en que caminaba, su postura, todo en ella parecía estar impregnado por una incomodidad latente, algo que se sentía pero no se podía ver. Aunque su vestido era una mezcla impecable de tradición y modernidad, destacaba en la multitud, pero su corazón se sentía pesado con la percepción de que nunca podría ocupar el lugar de la ex de Christian en la familia. La madre de Christian, aunque educada y cortés, no podía evitar mostrar su preferencia por Kazu, y esto se hacía evidente en las conversaciones superficiales que mantenían las dos mujeres.
La distancia emocional entre Ángela y Chistty se hacía cada vez más palpable, y cada intento de Ángela por ser cordial parecía insuficiente ante el constante recuerdo de la exnovia. Ángela trataba de no dejarse afectar, de no sucumbir ante esa sombra, pero el peso de ser comparada continuamente con Kazu comenzaba a agotarla emocionalmente. La velada continuaba desarrollándose con una fluidez engañosa. Los murmullos de los invitados se interrumpieron brevemente cuando Chistty, visiblemente emocionada por el ambiente festivo, se levantó para hacer un brindis. Con la copa en mano, todos los ojos se dirigieron hacia ella, esperando un discurso emotivo sobre su hijo. «Estoy muy orgullosa de ti, Christian», comenzó Chistty, con una sonrisa llena de ternura y amor materno. «Te has convertido en un hombre increíble, y me llena de felicidad verte rodeado de personas que te quieren. Este es un momento muy especial para todos nosotros». Las palabras parecían ser una expresión sincera de cariño, hasta que Chistty cometió el error que desataría la tormenta emocional. Con una sonrisa, levantó su copa y dijo: «Quiero brindar por mi hijo Christian y por su esposa Kazu». La sala quedó en absoluto silencio. Los ojos de todos los presentes se fijaron en ella, mientras el murmullo que se había comenzado a escuchar se detuvo por completo. Ángela, que estaba justo al lado de Chistty, no podía creer lo que acababa de escuchar. El nombre de Kazu, la exnovia, fue mencionado en su propio cumpleaños como si ella aún fuera la esposa de Christian. La comparación, que hasta ese momento había sido implícita, se había vuelto brutalmente explícita ante todos. El dolor que Ángela había estado acumulando durante la noche explotó en su pecho, y, aunque trató de mantener la compostura, un nudo en su garganta se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba. Aquel momento que debía ser de celebración se había convertido en una prueba de fuego para ella, desmoronando su esperanza de ser aceptada por completo en esa familia. El silencio posterior al brindis de Chistty fue denso, y la fiesta que parecía tan perfecta comenzó a sentir un tono más sombrío. Mientras los invitados recuperaban sus conversaciones, el peso de las palabras de Chistty seguía flotando en el aire, especialmente para Ángela, que no sabía cómo responder a esa humillación pública. A pesar de los esfuerzos de Christian por hacer que todo pareciera normal, el daño ya estaba hecho. ¿Cómo podría Ángela continuar en una relación que siempre estaría marcada por la sombra de Kazu? ¿Cómo podría encontrar su lugar en una familia que parecía no verla como alguien digno de ocuparlo? A medida que la velada avanzaba, Ángela se sentía cada vez más aislada, como si no importara cuántos esfuerzos hiciera para encajar. Aunque Christian, en su papel de anfitrión, no lograba percibir la magnitud de lo que acababa de suceder, el daño estaba hecho. Ángela no podía dejar de preguntarse si realmente valía la pena seguir luchando por un lugar en la vida de Christian cuando las comparaciones con su exnovia seguían presentes. La noche, que había comenzado como un cuento de hadas, se había transformado en una amarga prueba de su relación con la familia de Nodal, y aunque las luces brillaban en el castillo, el futuro de Ángela en esa familia se veía cada vez más incierto. El ambiente que hasta ese momento había sido elegante y sofisticado, ahora se transformaba en un campo de batalla. La tensión que había estado acumulándose en el corazón de Ángela se rompió de manera explosiva. En un impulso de ira incontrolable, sus ojos, antes serenos, ahora reflejaban un torrente de rabia contenida. Su rostro se había tornado tenso, como si una tormenta interna estuviera desatándose. La situación se volvió tan crítica que, sin pensar en las consecuencias, Ángela tomó una copa de tequila que estaba a su lado y la arrojó directamente sobre el vestido dorado de su suegra. El líquido cayó con fuerza, empapando la tela y dejando a Chistty inmóvil, mientras su rostro se tiñó de rojo por la vergüenza y la furia. Los invitados, atónitos, no sabían cómo reaccionar ante tal escena. Algunos comenzaron a susurrar entre ellos, otros retrocedieron, y algunos intentaron intervenir para separar a las dos mujeres. La fiesta, que había comenzado con promesas de diversión y elegancia, se convirtió en un caos total. Chistty, completamente sorprendida por el ataque de su nuera, se levantó rápidamente, y su rostro reflejó la ira más pura. «¿Cómo te atreves a hacer esto en mi cumpleaños?», gritó con voz trémula de enojo. La indignación en sus palabras no hacía más que alimentar la rabia acumulada de Ángela, que, con voz firme y llena de dolor, replicó: «Estoy harta de tus humillaciones constantes, de que siempre me compares con Kazu, de que nunca sea suficiente para ti». Cada palabra de Ángela estaba cargada de frustración y tristeza, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. El peso de las comparaciones con la exnovia de Christian había sido demasiado para ella. Christian,
tratando de calmar las aguas y evitar que todo se desbordara, intentó mediar entre las dos mujeres, pero su esfuerzo fue en vano. La disputa solo se intensificó. La angustia de Christian era palpable en su rostro, se encontraba atrapado entre su madre y su esposa, dos mujeres que jamás habían logrado encontrar un terreno común. El dolor de estar en esa posición se reflejaba en sus ojos, mientras las dos mujeres continuaban lanzándose acusaciones y gritos. La tensión finalmente alcanzó un punto de no retorno cuando Chistty, herida en su orgullo, adelantó su mano y propinó una bofetada a Angela. Ese acto fue la chispa que encendió la llama final. Sin pensarlo, Angela se lanzó hacia su suegra, empujándola con toda su fuerza hacia la mesa del banquete. El caos se desató de inmediato. La tarta, que había sido cuidadosamente decorada, voló por el aire, cayendo sobre el rostro de Chistty. En shock, Chistty intentó liberarse de la situación, pero la confusión reinaba a su alrededor. Los invitados, paralizados por unos segundos, comenzaron a reaccionar y corrieron rápidamente hacia las dos mujeres para separarlas. La escena era un verdadero desastre: gritos, el sonido del metal de las copas y los platos cayendo al suelo, y la sensación de que todo había escapado completamente de control. Christian, con el corazón en un puño y el rostro lleno de desesperación, intentó abrirse paso entre los presentes para llegar hasta ellas y detener la pelea antes de que fuera demasiado tarde. Su voz, entrecortada por el llanto, resonó en la sala: «Por favor, basta. Esto no puede seguir así». Sin embargo, ni Chistty ni Angela estaban dispuestas a ceder. Ambas se encontraban cegadas por la rabia, incapaces de ver más allá de sus propios sentimientos heridos. La violencia de la situación continuó durante varios minutos, con los gritos y el caos en aumento. Finalmente, después de una lucha física y emocional que parecía interminable, los invitados lograron separar a las dos mujeres, conduciéndolas a extremos opuestos del salón. Los murmullos y las miradas de asombro recorrían el lugar, mientras todos intentaban procesar lo que acababa de suceder. Chistty, al darse cuenta del daño irreparable que había causado con sus palabras y su reacción, intentó corregir rápidamente la situación con una risa nerviosa. «Oh, perdón, me equivoqué. Quería decir Angela, claro», dijo, tratando de aliviar la atmósfera. Pero el daño ya estaba hecho. Angela, con el corazón lleno de dolor, había experimentado una humillación que no podría borrarse con simples palabras. La violencia de la escena, tanto emocional como física, había fracturado algo mucho más profundo. Las palabras de Chistty, aunque intentadas como una disculpa, ya no podían cambiar el hecho de que las relaciones entre madre e hija política se habían roto de una manera irrevocable. La noche, que había comenzado con una promesa de celebración, se había transformado en un recuerdo de heridas profundas, de rencor y de una tensión que probablemente nunca desaparecería. Incapaz de contener la ira que se había acumulado en su interior, Angela se levantó de su silla con rapidez. Su determinación era feroz, y con un gesto lleno de furia, tomó una copa de tequila que descansaba sobre la mesa y la arrojó sin pensarlo sobre el vestido dorado de su suegra. El líquido dorado se derramó con violencia sobre la tela, y la incredulidad se reflejó en los rostros de los presentes. Nadie se atrevió a mover un dedo, atrapados por la sorpresa. Chistty, visiblemente sorprendida y profundamente molesta, observó cómo su vestido se empapaba, y con la voz temblorosa, pero llena de indignación, gritó: «¿Cómo te atreves a hacer esto en mi cumpleaños?». Angela, con las manos temblando y los ojos llenos de rabia, respondió, su voz firme pero cargada de dolor: «Estoy harta de tus humillaciones, Chistty. De que siempre me compares con Kazu, de que nunca me aceptes como soy. Ya no puedo más». Las palabras de Angela resonaron con fuerza, dejando claro el peso emocional que había soportado. Christian, al ver cómo la situación se desbordaba, intentó intervenir con desesperación. «Por favor, mamá, cálmate, estás un poco emocionada», dijo, tratando de suavizar el momento. Pero Chistty, herida en su orgullo, no estuvo dispuesta a dejar pasar el insulto, y sin pensarlo, levantó la mano y abofeteó a Angela.